Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de este programa. Fíjense que hace 15 días, en el primer programa, inauguramos una nueva sección, más otras secciones que después daremos a conocer. Esta sección se llama Una carguita de fe. Es una sección breve, donde en unos minutos vamos a darles eso, un empujoncito, una carguita de fe. Y bueno, esta carga de fe hoy está a cargo de nuestra colega Astrid Cabrera, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante a propósito de la fe y la razón, a propósito de la Biblia y a propósito del silencio. Y son los tres temas que estamos tocando. Astrid Cabrera, en una carguita de fe, nos habla de la Lectio Divina. Hola, me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta carga de fe, con todos ustedes católicos informados que nos sintonizan. Y bueno, como ya mencionó mi colega Tobit, yo les voy a estar hablando de una forma de orar que estoy segura que nos va a ayudar a tener un encuentro más profundo con Dios. Para poder realizar esta forma de oración vamos a utilizar algo muy importante, algo que es indispensable que todos los católicos informados tengamos, que es nuestra Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y bueno, a través de ella vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y esta práctica, que es muy antigua, es muy importante porque la palabra de Dios debe ser esa luz que guíe nuestro camino hacia la santidad, que nos guíe en el camino hacia Dios. Y bueno, es la Lectio Divina, como ya bien mencionaron, y la Lectio Divina, en latín significa lectura divina. Esta nos va a ayudar y nos va a enseñar a leer, a meditar y a vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo los invito y esta cápsula, esta carga de fe, espero que los motive a ustedes a que se sumen a realizar esta práctica para que cada vez seamos más los que en el silencio de la oración podamos escuchar la voz de Dios y así cumplir su voluntad. Para poder llevar a cabo la Lectio Divina vamos a seguir 4 sencillos pasos que son muy fáciles de recordar, pero que si tienes donde anotar, pues te recomiendo también que los anotes. Y antes de dar paso a estos 4 pasos, vamos a necesitar primero la invocación al Espíritu Santo, porque como ya bien decía José Pablo, primero necesitamos pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que se derrame en nosotros, el que sea Él el que nos ayude y fortalezca el don del entendimiento para poder comprender la palabra de Dios. Una vez que invocamos al Espíritu Santo, pues vamos a escoger una cita bíblica, puede ser el Evangelio del día o puede ser cualquier otra cita bíblica que tú quieras meditar. Y una vez escogida esta cita, vamos a proceder a los 4 pasos. El primero es la lectura. Pero hay que tener en cuenta que la lectura no va a ser igual como cuando leemos cualquier otro libro de nuestro agrado o cuando nos encargan leer algún libro en nuestra escuela. Esta lectura es más allá, es un encuentro que vamos a tener con nuestro amado. Una vez que ya leíste, que vas a leerlo pues en silencio, tranquilo, y si quieres puedes repetirlo, vas a responder a una pregunta que es, ¿qué dice la palabra? Posteriormente vamos a seguir con el segundo paso, que es la meditación. En este paso, en la meditación, vamos a confrontar la palabra y vamos a aterrizar esa palabra de Dios a nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que en esta lectura podemos entender? ¿Cómo la palabra de Dios la podemos aterrizar en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios a través de esta palabra? ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros? ¿Qué es lo que me quiere decir a mí, Astrid? ¿Qué es lo que te quiere decir a ti, católico informado? Y vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es lo que esta palabra me dice a mí? El tercer paso es la oración. La oración es hablar con Dios. Y bueno, en este tercer paso vamos a orar. Vamos a responder a la pregunta, ¿qué es lo que esta palabra me hace decirle a Dios? Y una vez que ya leímos, que ya meditamos y que ya oramos, vamos a proceder al último paso, que es la contemplación. En la contemplación vamos en el silencio de la oración, tratar de interiorizar en nosotros mismos, tratar de tener realmente ese encuentro con Dios y poder descubrir cuál es el camino espiritual que Dios nos pide hacer después de haber leído esta palabra. Ya una vez que leímos, meditamos y oramos, bueno, ¿qué camino espiritual nos está pidiendo Dios que sigamos a partir de ahora? Y en este último paso también es necesario que nosotros pensemos qué estamos dispuestos a hacer para poder cumplir la voluntad de Dios. En este paso puedes escribir cosas muy concretas, cosas muy puntuales que tú estás dispuesto a hacer para hacer la voluntad de Dios. Y ya finalmente, bueno, estos son los 4 pasos, recordémoslo: leer, meditar, orar y contemplar. Y ya una vez que terminamos de hacer estos 4 pasos, yo te recomiendo que te encomiendes a la Virgen María
para que ella te ayude a poder realizar estas cosas, estos propósitos que tú hiciste para hacer la voluntad de Dios y así agradar a Dios como ella lo hizo. Y bueno, esta práctica orante que es muy importante que la hagamos para que sea la palabra de Dios la que nos guíe, la puedes hacer solo o lo puedes hacer acompañado con tu familia, con tu grupo de la iglesia, pero siempre en un ambiente de silencio, en un ambiente de oración, porque es el momento en el que vamos a tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, católicos informados, estamos en el mes de la Biblia, septiembre es el mes de la Biblia, y yo los invito a que después de haber escuchado esta carga de fe, ustedes se motiven a poder realizar esta práctica de oración, que de verdad estoy segura que vamos a través de ella a tener un encuentro más profundo con Dios. Y bueno, vamos a continuar ahora con Tobit y Ale, degustando la fe en este segundo programa de la segunda temporada de Un Café con Tres de Fe. Un aplauso para nuestra colega Astrid Cabrera que nos compartió esta carguita de fe. Una cargota de fe. Una cargota, sí. de verdad, porque la verdad, la Lectio Divina es una práctica espiritual esencial para todo católico, así que invitamos a los católicos informados a que hagan parte de su vida esta práctica espiritual. Que comenten si la han realizado. Claro, también coméntenos, déjenos sus comentarios. Bueno, pues hemos llegado a la segunda sección, que es a cargo de mi colega y amigo Rolando Tobit. Y él nos va a hablar, fíjense, al propósito de la Lectio Divina, de un tema muy importantísimo. El tema es Biblia conociendo la palabra. Y te cedo el micrófono, Tobit, para que nos platiques sobre este tema. Muchas gracias, Ale, y gracias a todos los Catolins. Miren, les invito a que pongan mucha atención porque va a ser 15 minutos muy intensos, mucho contenido, espero que dé tiempo, pero va a ser un tema muy interesante donde vamos a poder profundizar un poco sobre la palabra, que esto bien que nos decía José, para poder enamorarnos más y poder distinguir un poco las diferencias que hay entre la Biblia católica y la Biblia protestante. ¿Sí? Vamos a empezar porque el tiempo apremia. Fíjense, primero es importante que entendamos un concepto que es el de la revelación. Para los protestantes, revelación, toda la revelación ya está en la Biblia. Es decir, todo ya está escrito en la Biblia. Eso es un error y nosotros los católicos no lo creemos así. Espero que ningún católico se esté infartando en este momento, ¿verdad? Porque bueno, y si no, espérense, voy a explicar. Para nosotros los católicos la revelación es mucho más amplia y contiene dos aspectos esenciales: la tradición y la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura son dos elementos para nosotros. ¿Y qué es la revelación? Cristo es la mayor revelación. Cristo es donde se cumple todo, ¿sí? Y fíjense, Cristo, Jesús nuestro Señor en los evangelios, no llama a escribir una Biblia. Él no dice en los evangelios, escriban una Biblia. Lo que sí hace es edificar su iglesia. Cuando tú eres Pedro y sobre esta piedra, en Mateo 16 me parece, ahí es donde le da la potestad a Pedro. Y dice, al final de los evangelios, vayan por todo el mundo y prediquen, enseñen lo que yo les he enseñado. Cristo no manda a escribir nada. Pero quiero decirles algo muy importante. Todos los discípulos predicaron y algunos discípulos, movidos por el Espíritu Santo y movidos también por la necesidad, escribieron. Ojo, fíjense, hasta el año 50, 60, la iglesia primitiva estuvo solo con la tradición. Los primeros años de la iglesia fue con tradición oral, de boca a boca. Y eso es muy importante a nuestros días. Ya después empiezan a salir los evangelios y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya estaba, como se les voy a explicar más adelante. Pero ¿qué es tradición? Fíjense, es una palabrita con la que diferimos mucho con los protestantes. Tradición es el mensaje escuchado por boca de Jesús, el cual es elaborado y transmitido oralmente por los apóstoles. Oralmente, ¿sí? Y bueno, ¿por qué surge la necesidad de escribir los evangelios? Porque conforme la iglesia iba creciendo, la iglesia iba avanzando, pues no faltaba el loquillo, el inventor que decía, esta carta es según San tal, o el evangelio según, y empezaban a inventar, como hoy se hace, ¿verdad? Pero entonces los apóstoles decían, no, espérate, nosotros sí sabemos cuáles son las cartas y los evangelios. Y son estos y estos.
Entonces, ellos movidos, en los años 300, ejemplo, en el año 382 en el Sínodo Romano, en Hipona en el 393 y en el de Cartago en el 397, la Iglesia Católica ya hace su Biblia. En los años 300, la Iglesia Católica ya tenía su canon. En los años 300. Y no era arbitrariamente. De que este se me ocurre, este sí, este no. No, es porque eran los libros que se iban leyendo, los de la tradición. Y justamente la Biblia tiene valor porque hay una tradición, hay un magisterio que dice, esta es la Biblia. Porque hay una autoridad. Y esa misma autoridad tiene válgase la redundancia, la autoridad de interpretarla. Porque ¿cuál es el resultado de malinterpretar la Biblia? Al día de hoy, al menos en Estados Unidos, se habla que a la semana hay entre 5 y 7 nuevas iglesias protestantes. Una iglesia por día. Por día en Estados Unidos. Datos reales. Porque cada quien interpreta a su modo. Y la Iglesia Católica, con sus fallos humanos, sigue siendo una. Y por eso es la verdadera. Porque si no también, bueno, haciendo un pequeño comentario, porque si no, ¿cómo también te explicarías que hasta ahorita la Iglesia Católica es la que sigue y la que seguirá, ¿no? Entonces, porque igual escuchando a Alejandro Bermúdez en punto de vista en algún comentario que hacía, él platicaba que precisamente esto, cómo se explicaban los católicos que a veces dudaban de que realmente la Iglesia Católica era la verdad, era lo verdadero. Y pues simplemente se resumía en eso, en que esto es lo que se ha fundado desde hace siglos, hace años, y sigue y va a prevalecer, y que las otras protestantes, como ahorita tú mencionas, pues simplemente se han ido con el paso del tiempo apenas construyendo. Así es. Y de hecho, justamente Jesús habla de que Él es la palabra. Así es. Lo que bien dices, hay que conocer a Jesús, hay que conocer la palabra, sino estos resultados. Y Cristo es la palabra porque al principio en Juan capítulo 1 habla sobre, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Y Jesús, eso se cumple. Pero me arranco porque me falta bastante. La misma Biblia dice que en ella no está toda la verdad. La misma Biblia lo dice. O sea, si fuéramos estrictos en la sola escritura, como dicen los protestantes, habría que ser sinceros en esta parte cuando Jesús dice, cuando en Juan 20:30 dice, Jesús realizó en presencia de sus discípulos otras muchas cosas que no le están escritas en este libro. Otro ejemplo, Juan 21:25. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús que si, bueno, continúa la lectura que no alcanzaría todo el papel del mundo. Y bueno, en resumen, esta palabra de Dios que no quedó escrita en la Biblia y se transmite de manera oral, inspirada y enseñada y recordada por el Espíritu Santo es la tradición. Continúo. Hay un documento muy importante que es la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Les recomendamos que lo lean porque explica muy bien esta parte. Solo quiero leer dos números ya reducidos por cuestión de tiempo. En el número 8, párrafo 2. Esta tradición que deriva de los apóstoles, progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo con la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas. O sea, va creciendo conforme la comprendemos, porque toda la revelación ya está, pero nosotros tenemos que irla comprendiendo. Y el numeral 10, la Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiada a la Iglesia. Y fíjense, algo muy interesante. Si ustedes ven una Biblia Reina Valera, por ejemplo, la de los años de 1960, ellos lo que hicieron es que cuando toman la Biblia en latín, cuando toman estos que están en latín, en hebreo, hay una palabrita que es tradición, pero cuando reinterpretan, algunos dicen manipulan, no lo sé, sería, bueno, hay un poquito de esto. Las palabras tradición que son favorables a los protestantes se traducen como tradición, pero las que no, las traducen como enseñanza o doctrina. Y es la misma palabra en su raíz, pero conforme me conviene o no, la cambio. Me la quieren adaptar. Así es. Pero bueno, por ejemplo, la palabra griega utilizada es paradosis. Ojo, Catherine, paradosis. Y la única traducción es la tradición. Si decimos que es doctrina o enseñanza, tendríamos que ocupar la palabra griega didache o didascalía.
totalmente diferente. El catecismo de la Iglesia en los numerales 109, 110, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y prosiguientes, habla sobre cómo se debe de leer la Sagrada Escritura. Y ahí dice, en resumen, que la Sagrada Escritura tenemos que tomar en cuenta el tiempo, los modos, la intención, a qué se refiere, conocer los sentidos literarios, recibir el mismo Espíritu Santo con el cual fue escrita. No, es lo que decíamos en el primer segmento. No solo lo que se me ocurre, sino hay que pedir al Espíritu Santo. Fíjense, para acabar esta primera parte, que es un poquito más teórica, la Sagrada Escritura, según la tradición, se distingue dos sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. En resumen, ¿qué es esto? Yo los invito a que lean el Catecismo de la Iglesia porque es un poco más amplio, pero si tomamos un antiguo poema medieval, podemos decir esto. El sentido de la Escritura es uno y el sentido espiritual se divide en tres, y lo explico de esta manera. La letra, o sea, el sentido literal, enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la analogía, a dónde has de ir. Así es. Los invito a que profundicen en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y no se preocupen si vamos un poco rápido. El video va a estar en YouTube y en Facebook. Pero continúo. Bueno, algo muy importante. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? El Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo, casi todo. Unas partecitas en arameo. Y el Nuevo Testamento fue prácticamente escrito en griego. Hay quien dice que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo o en arameo. No tengo bien el dato, pero dicen que no fue escrito en griego. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A propósito de la pregunta. Unos dirán, la respuesta que todos decimos es, ¿cuál es atrás? ¿Cuál dicen? Dicen 73. Efectivamente, en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 120 y con el concilio, los diferentes concilios que se dan, es 73. Pero ojo, también 72 es la respuesta correcta. ¿Y por qué? ¿Se confundió la Iglesia? No. Es muy sencillo. Algunos dicen que en las traducciones griegas juntan lo que es el libro de Isaías con Lamentaciones, que son las Lamentaciones de Isaías. Entonces, algunos los juntan y es 72. Entonces, según dice 72 o 73, sabiendo esta diferencia, las dos respuestas son correctas. Hoy en día, al menos aquí en México, lo más común es así, 73, pero está ese dato curioso. Continúo. Algo muy importante. Ale, ¿tú sabes de dónde surge el origen de la división de capítulos y versículos? No. ¿Atrás? ¿Lo saben? ¿Capítulos y versículos? ¿Lo saben? No. Algunos sí. Fíjense, catolins. Bueno, cuéntanos. Fíjense, pónganos si ustedes saben. La Biblia al principio no estaba dividida en capítulos. Es decir, los evangelistas, los discípulos no empezaron a dividir. Algo de los judíos, ¿no? Por ahí más o menos. En el año 1220 hay un personaje que se llama Stephen Lajont. Esta persona fue arzobispo de Canterbury, fue estudiante y maestro de lo que es la Universidad Sorbona de París. Y este arzobispo toma la Iglesia Vulgata en latín y empieza a dividirla. Y esa es la división que prácticamente está hasta nuestros días. Esta división fue tan popular de 1220 que hasta los mismos judíos en el siglo XVI la adquirieron para el Viejo Testamento porque ellos no creen en el Nuevo. 1220, oye Tobit, y los protestantes la tomaron 1220. Los protestantes no existían en 1220. Eso fue en 1500 y adelante. Y bueno, ¿cómo surge los versículos? Interesante. Sí, porque fue una tarea bastante ardua. Esto surgió con un dominico italiano llamado Santos Pagino. Espero pronunciarlo bien. Me dicen que es Jeremías. Jeremías en Lamentaciones. Jeremías y Lamentaciones, corrección. Continúo. El que hace la parte de los versículos es un
es un dominico italiano, Santos Pagino. Y él empieza a hacer esta parte, pero no termina, la deja inconclusa. Y después viene un protestante francés llamado Roberto Stefano, que ve la idea de un católico. Y está buena la idea. Y él la toma y completa todo. Y termina la obra iniciada por Santos Panino. En 1551 publica el Nuevo Testamento y ya en el 1555, 1500, ya pone toda la Biblia. Finalmente, el 9 de noviembre de 1592, el Papa Clemente VIII publica una nueva versión de la Biblia en latín y esta es la primera Biblia católica ya dividida. Pero entonces son tres personajes, hay uno protestante y son dos católicos que hacen esta aportación. Coméntanos si lo sabían. Voy con otro punto muy importante. Es que son muchos puntos. Sí. Los libros deuterocanónicos. Coméntenos ahí en el chat. ¿Ustedes ocupan ese término? ¿Atrás? Pues fíjense, este es un término ideológicamente y fundamentalmente protestante. Tobit, ¿cómo? Los que me enseñaron Biblia, la que me dio catecismo. ¿Cómo? Y en muchas páginas católicas ocupan ese término, pero es un término incorrecto. Voy a explicar por qué. Ya se están poniendo ya se están ahí. Así, alarmando. A ver, tranquilos. Fíjense, la iglesia durante siglos nunca ocupó el término deuterocanónicos. No, durante los primeros siglos. ¿Qué significa deuterocanónico? Significa posterior al canon. ¿A cuál canon? ¿Posterior a qué canon? Fíjense, esto surgió por un judío convertido al catolicismo que se llamaba Sixto de Siena. Y él, en un debate con los judíos, ocupaba este término deuterocanónicos para hacer referencia a estos libros Macabeos, Tobías, que no estaban en la Biblia hebraica. Ahorita voy a hablar de lo que es la Biblia hebraica o hebrea. Y de ahí se hizo muy popular y se extendió en seminarios, etc. Pero la iglesia, ni siquiera el concilio de Trento, ocupó ese término. Es un término mal, porque como les dije al principio, se acuerdan en el programa, desde los años 300, la iglesia católica ya tenía su canon y esos libros estaban desde ese inicio. Y en Trento solamente no se hacen ahí, solamente se reafirman por la cuestión de Lutero. Entonces, cuando dicen deuterocanónicos después, ¿a qué canon? Si siempre estuvieron en el canon. Es un término incorrecto. Y movido más por estas cuestiones protestantes. ¿Cuál es la razón por la cual se ocupó? Bueno, recordemos que en los años de 1500, cuando viene esta parte de Lutero, la iglesia responde con el concilio de Trento, que viene a reafirmar lo que ya estaba, no viene a inventar nada, o sea, viene a reafirmar los años 300. Y bueno, incluso Lutero, él quiere sacar no solo estos libros, quiere sacar más como el libro de Santiago, porque le estorbaba, porque le era incómodo a esta parte de solo la fe salva. Y bueno, hay un personaje también protestante, sucesor de Lutero, llamado Melantón, que es el gran reescritor de Lutero. Él depura a Lutero, quita groserías, vulgaridades, cosas para que sea más aceptado en el mundo protestante. ¿Y por qué quieren sacar, por ejemplo, la carta de Santiago? Por esto de también valen las obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. ¿Y por qué querían quitar, por ejemplo, el libro de los Macabeos? Porque en el libro de los Macabeos Católicos está el fundamento de la doctrina del purgatorio. Cuando los Macabeos le dicen a los obispos judíos que hay que ofrecer, sacrificios por los muertos. ¿Y por qué? Si están en el cielo no los necesitan y si están en el infierno no. Esa es la doctrina de... ¿Ya se me acabó el tiempo? ¿Sí? Ok, entonces voy a finalizar porque me faltaban otros puntos, pero finalizo. Bueno, este tema va a continuar más adelante porque voy a sacar en la voz de un católico va a continuar este tema de la Biblia si les siguió interesando. Porque todavía nos faltó hablar de los cánones antiguos, de la Septuaginta y de este canon hebreo.
Vamos a hablar un poco de la Reina Valera y de un poco de la Biblia latinoamericana. Pero bueno, como ya acabó el tiempo, voy a acabar hasta ahí. Y les invito a seguir investigando sobre este tema que es muy, muy enriquecedor. Solo quiero hacer una mención. Tobit, ¿qué Biblias nos recomiendas? Eso te iba a preguntar. Exacto. Fíjense, es muy popular entre nosotros la Biblia latinoamericana. Quiero decirles como un adelanto que estuvo envuelta en muchas polémicas debido a que en sus inicios tenía comentarios y traducciones un poco más hacia la teología de la liberación, que con los años se ha depurado, pero todavía en los pies de página, si la checas un poquito más a detalle, tiene algunos indicios todavía y la traducción, algunos dicen que no es tan buena, a muchos les gusta porque es muy sencilla y realmente es muy sencilla, pero por ejemplo en las bienaventuranzas en Mateo 5, en vez de decir bienaventurados los pobres de espíritu, dice los del espíritu del pobre. Exacto, en esa necesidad de los pobres. Pero bueno, ¿cuáles Biblias me recomiendas, Tobit? Porque miren, fíjense que también las de Jerusalén, las nuevas ediciones están llenas un poquito de comentarios modernistas. Las Biblias más recomendables, ojo, son las siguientes. La Biblia de Jerusalén, pero de la edición de 1998 para atrás. Es ya un poco difícil de conseguirla, pero si la tienen, adelante. La Torres Amat es una Biblia también recomendable y por fortuna la tengo por mis padres. La Sagrada Biblia Buber Cantera, la Biblia Americana de San Jerónimo, la de Navarra y la Biblia Nácar Colunga. Algunos dicen que es de 1960 para atrás. ¿Y cuál es la que más recomendamos? Yo la he checado, me di la tarea de checarla y me ha gustado mucho, que es la Biblia de John Strobinger, mejor conocida como la Biblia Platense, que fue escrita por un alemán en Argentina. ¿Por qué esta Biblia? Muchos consideran que es de lo mejor traducido al español, muy fiel a la doctrina, la más recomendable para hacer lectio divina y para profundizar en el dogma. Y es muy difícil de conseguir, es cara, pero bueno, si buscan un poco en las apps, hay una app de Así Prensa que ya te la da con comentarios y es una Biblia muy bien traducida. Exacto. Entonces, si ustedes quieren profundizar más, yo les recomendaría estas y confrontar un poco los textos. Termino hasta ahí. Muchísimas gracias, Tobit. Un fuerte aplauso para Tobit por este tema tan enriquecedor que nos acaba de compartir. Y solamente comparto esto con todos los católicos informados. La Biblia, sin duda, no es un libro de historia ni de ciencia. Más bien, nos revela lo necesario para nuestra propia salvación. La Biblia también nos revela la relación que debemos de tener con el prójimo y la vida que debemos que llevar para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es un libro salvífico. Así es. Eso no quiere decir que en la Biblia no hay historia. Claro. Sí hay historia, pero no es un libro histórico. Es la diferencia. Sí tiene historia, pero no es histórico. Es un libro salvífico. Muchas gracias, Ale. Bueno, estamos acabando ya acabamos el segundo tema, pero antes de arrancarnos al tercer y último bloque, ¿cómo vamos en los comentarios? Pues vamos en las encuestas de Twitter, en la pregunta ¿qué es la fe? En la respuesta inciso B, fundamento de lo esperado, el 60%, y en el inciso C, conocimiento ciego, tiene un 40%. En la segunda de las preguntas que nos compartía ahorita en su tema Tobit, ¿de cuántos libros tiene la Biblia? Bueno, tiene la respuesta B, 72, tiene el 29%, y la respuesta C, 73, tiene el 71%. Saludamos en los comentarios a Gelacio Cruz, quien nos dice muy bien, Catolín, saludos. Ángeles Vega, quien nos comenta, fe y razón van de la mano, esto desde el primer segmento que vimos con José Pablo. Gisela Landa nos comenta, Dios los bendiga, mis Catolins, gracias José Pablo. Alejandra Aguilar, excelente tema José Pablo, muy enriquecedor y sobre todo la invitación del ser siervos de Dios con propósitos de fe y razón. Juan Pablo Bonilla nos comparte muy interesante la carga de fe que nos comparte Astrid sobre la lección divina. Katia Ortega, excelentes temáticas, Catolins, hablemos de la verdad y en la verdad que es Cristo Jesús.
Rosboa Creativo nos comenta, gracias Catolins, excelente contenido en estos temas, aprendemos y reflexionamos. Hasta ahorita, bueno, Isa Ortega también nos comenta, ¿qué temas importantes para conocer lo que no vemos, pero sí creemos por la fe? Gracias, Catolin. Gracias a todos los que nos han comentado y es momento de seguir al tercer segmento.